Sé si has escuchado hablar del Zen, las enseñanzas del Zen. Son unas enseñanzas, bueno, en fin, ellos hablan de que eh, trabajan, por decirlo de cierta forma, en esa desidentificación con el cuerpo y literalmente pueden hacer cosas que ante los ojos de cualquier persona parecen sobrenaturales. Y no es que sean sobrenaturales, sino que simplemente dejan de desidentificarse, como por ejemplo, leía que había un maestro Zen que se le montaba encima no sé si era un elefante o no sé qué animal era, que literalmente lo pisaba y no le hacía nada. O sea, no lo mataba, no lo espichaba, no le hacía nada. ¿Por qué? Porque él no estaba identificado con el cuerpo. Entonces, digamos que inconscientemente la aceptación del dolor, de los miedos que nosotros decimos, no es que si yo toco esto me voy a quemar, automáticamente crea esa sensación y esa experiencia. Parece algo loco. Pero si supiéramos el poder que nosotros tenemos, de verdad, o sea, somos demasiado poderosos. Y ellos lo han probado, o sea, ellos han sido, no es una teoría, o sea, no es algo que se teoriza, es algo que ellos han experimentado. E incluso, ¿qué otra forma, digamos, que nosotros conocemos o que de pronto vos hayas visto que te pueda, digamos así, reafirmar esto que estamos hablando? La hipnosis. Hay tipos de hipnosis que son la hipnosis, digamos así, de show, donde de pronto, no sé si alguna vez te has cruzado con un video donde muestran a un hipnotista, hipnotiza a una persona y dice, obviamente bajo estado de hipnosis, que se convierta como una tabla. Y literalmente puede hacer la pesa de una tabla, el cuerpo, y literalmente se le pueden montar personas, se le puede montar todo el peso. O también, incluso recuerdo haber visto yo en un show de eso de talento a un hipnotista que le dijo a uno de los jurados que cogiera una aguja, sí, obviamente bajo estado hipnótico, y que se la pusiera aquí dedo a dedo y que empezara a hacerle fuerza así. Y literalmente no lo puyó, ni lo pasó, ni le hizo nada. Y cuando el jurado vio nuevamente la repetición de ese video, se quedó impresionado, o sea, no podía asimilar o sea, digamos que él hubiese hecho eso, ¿sí? Bajo ese estado hipnótico, ¿sí? Entonces ahí dimensionamos el poder que tenemos nosotros. Lo que pasa es que literalmente yo he podido percibir que todos estamos en un estado hipnótico, estamos hipnotizados. Eso es algo que yo lo he descubierto porque me he salido del hipnotismo por momentos, un hipnotismo colectivo. Entonces, cada cosa que vos aceptás como verdad, por ejemplo, vos vas al médico y el médico te dice que usted tiene esto, esto y esto y un diagnóstico. Cuando una persona lo acepta y se identifica con esa situación, automáticamente comienza a amplificar más ese estado. Cuando una persona no se identifica, no es que automáticamente se vaya a sanar, aunque se puede, sino que básicamente reduce el riesgo de todas esas contraindicaciones que nos dan, digamos así, cuando vamos al médico. Y de eso también hay muchísimos ejemplos. También, no sé si has visto documentales donde hablan de dos personas que están igualmente enfermas, por ejemplo, de cáncer. Una persona está completamente atrapada en la situación, en la enfermedad, piensa en eso, se lamenta, sufre por eso. Y hay otra persona que al contrario ve la vida de forma diferente, que no se siente limitado por esa condición, y realmente los cambios a mediano o largo plazo son impresionantes. Tanto así que personas han llegado a curarse de esas condiciones solo por ver las cosas de forma diferente. O sea, no solamente es identificarse o no identificarse, sino de qué manera yo estoy interpretando las situaciones que me están aconteciendo a mi alrededor, en mi vida. Y eso nos muestra como consecuencia y como conclusión el poder de nuestra mente, que en conclusión es nuestro poder como seres humanos. O sea, no quiere decir que para yo llegar a entender de qué va todo esto, mira, yo incluso he llegado al punto de no poner, de evitar todas esas etiquetas, incluso las etiquetas de despertar, de espiritualidad, de conciencia. Yo cada vez trato de eliminarlas porque se está volviendo a crear otro dogma. O sea, digamos, por ejemplo, con el tema de la religión, el problema nunca ha sido la religión, sino que nosotros nos perdemos en la forma en cómo se transmite, porque solamente se convierte en esto, en palabras, se convierte simplemente en esto, ¿sí me hago entender? Y la gente no va a la experiencia de esa enseñanza que se quiere transmitir. O digamos, el que la transmite inicialmente o el que comparte la experiencia tiene la verdad. ¿Me hago entender? O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy probando en este momento una naranja y yo sé a qué sabe, yo te estoy explicando a qué sabe, te comento, ta, ta, ta. De pronto vos nunca has probado una naranja, ¿cierto? Pero resulta que me estás escuchando y yo te doy todas las características, te digo que es así, así, todo es, todo de lo que es la experiencia de comerme una naranja. Resulta que vos nunca la probaste, pero te quedaste con mi verdad, o sea, asumiste como verdad, que claramente lo es, que la naranja sabe así, 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 porque yo te lo conté, porque yo te lo dije, crees en mí y lo tomas como una certeza, aun cuando vos ni siquiera nunca la probaste. Y crees que ya lo sabes solo porque me escuchaste a mí decirlo, y claramente yo tengo la verdad,
porque yo lo experimenté. Pero cuando yo lo cuento, o cuando esa persona que lo narró en un libro o en la Biblia o en cualquier parte, lo narra, lo cuenta o lo dice, se convierte en teoría para quien lo lee, o para quien lo escucha, o para quien lo ve. ¿Por qué? Porque no lo ha experimentado en primera persona. El detalle surge cuando la gente empieza a aceptar todo ese tipo de información como verdad sin nunca haberlo experimentado. ¿Sí? Entonces hoy en día, con el tema de la espiritualidad, con ese tema del despertar y todo ese tipo de cosas, la gente está aceptando como verdad innegable e incuestionable la experiencia de las demás personas, de grandes gurús, líderes y todo ese tipo de cosas que ya, digamos, de cierta forma han tenido experiencias y lo asumen como una verdad sin ellos experimentarlo. Entonces se engañan a sí mismos, así como el que sabe, el que lo vivió, dice, no, es que ya yo sé que es la verdad. Aquel seguidor lo afirma y dice, no, yo sé que es la verdad, porque sí me hago entender, cuando no lo ha experimentado. Y así se vuelve nuevamente el dogma. No sé si me estoy haciendo entender lo que te quiero decir. Con esto te quiero decir que esto es un paso importante, que digamos yo o cualquier persona que anda en cualquier camino de cualquier cosa, servimos como guías, ¿sí? Todo te sirve como una guía, pero la guía nunca es el resultado final. O sea, cada persona tiene que tener la experiencia personal. Yo te puedo guiar a que sepas a qué sabe la naranja, pero hasta que vos no cojas una naranja y te la comas, nunca vas a saber, nunca vas a tener certeza de a qué sabe. ¿Cierto? Siempre va a haber una duda, siempre va a haber un tambaleo. Por eso la gente que cree, y ahí entra la creencia. Básicamente, cuando yo comparto mi experiencia, mi sabiduría, que es mi verdad, te la cuento a vos, o la cuento en un video, o la cuento en un libro, el que la lee, el que la escucha o el que la ve, solo tiene creencias, solo tiene teoría, solo tiene conocimiento, ¿sí? Que hasta ese punto está bien cuando yo cojo esa información y la experimento en primera persona. Entonces, hay muchísimas enseñanzas, hay muchísimos, digamos así, para responder tu pregunta, hay muchísimos guías. Ahora ya que me hice entender, hay muchísimos guías que han contado su experiencia, incluso estructurada paso a paso, de cómo llegar a ese estado, ¿sí? Digamos, de iluminación, de despertar, de conciencia, de darte cuenta de, ¿sí? Pero la gente se queda solo en la teoría y creen que por ver el video, por leer el libro, por escuchar el audio ya es suficiente, ya no hay que hacer nada más. Y se quedan ahí. Y dicen, es que ya yo sé cómo es, ya yo sé. No saben. No se sabe hasta que vos no lo experimentes, hasta que vos no tengas esa experiencia individual. Ahí se sabe. Entonces, cuando se coge esa información, que hay muchísimos, como te digo, hay muchísimos autores que te brindan una guía para que vos tengas la experiencia, podés tener esa experiencia sin necesidad de ninguna sustancia, ¿sí? No es una tarea fácil, no es de un día para otro. Una salida fácil, una escapatoria, son ciertas sustancias que automáticamente te llevan a cierto estado, pero la mayoría no lo entiende. La mayoría, digamos, experimenta ciertas cosas que no las entiende. Entonces ahí entra la confusión, porque resulta que el sistema te ha dicho que todo ese estado fuera de esta cotidianidad, de que, por ejemplo, cuando una persona va al hospital por un tema mental, lo primero que le preguntan es qué día es hoy, no sé qué, si me hago entender, para ver si está aquí, supuestamente en esta estructura. Cuando esa persona está fuera de la estructura, le dicen que obviamente tiene problemas mentales, que es básicamente lo que pasa. Incluso hay muchas personas que, digamos así, tuvieron ciertos despertares repentinos y que terminaron en un psiquiatra o en un manicomio. Solo por no entender, solo por no entender qué estaba pasando, a través de una sustancia que consumieron, a través de ciertas cosas que los llevaron a esos estados psicóticos, que ellos le llaman psicóticos, ¿sí? Pero como ellos no tenían, digamos así, esta parte teórica, no estaban entendiendo esa experiencia que estaban viviendo. Y automáticamente fueron al médico y le dijeron, es que usted tiene esto y esto, y lo aceptaron y cayeron en el estado de locura. Porque hay una delgada línea entre este despertar y la locura, cuando no se entiende y cuando no se guía y cuando no se maneja adecuadamente. ¿Me hago entender? Entonces, la salida a través de las sustancias puede ser un poco riesgoso, porque tenés que tener cierta preparación. O sea, digamos que si vos estás empezando a entender todo esto y llegas a tener una experiencia con cualquier sustancia y empezás a tener ciertas sensaciones, empezás a percibir más cosas de lo normal y ya tenés cierto conocimiento de todo eso, vas a poder sobrellevar la situación. Pero si no tenés conocimiento de todo eso, probablemente te vas a asustar de lo que vas a percibir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos han enseñado, nos han condicionado a creer que todo aquello que no se ve, que todo aquello que no es al alcance físico, todo eso que nosotros llamamos espíritus, todas esas cosas así, digamos, sobrenaturales, o todo ese tipo de cosas, son diabólicas, son demoníacas, son cosas malas. Entonces hay una creencia inconsciente arraigada que cuando una persona, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, vos a través de una sustancia
psicodélica, empezás a ver sombras o empezás a ver cosas más allá de lo que percibís normalmente. Automáticamente el juicio de una persona que no entiende de esto es creer que está, digamos así, viendo cosas demoníacas o cosas malas y va a empezar a asustarse. ¿Sí me hago entender? A diferencia de una persona que entiende cómo funcionan las cosas, que se da cuenta que todo eso hace parte, por ejemplo, yo te lo comparto. Nosotros en este momento, para responderte más profundamente y más contundentemente esa pregunta, yo he consumido ayahuasca. ¿Sí? Yo he hecho 3 tomas de ayahuasca. Digamos que en mi caso personal fue una experiencia que me ayudó a entender más a profundidad toda esa parte teórica que ya tenía de antes. ¿Sí? A través de esa experiencia yo empecé a darme cuenta más a profundidad de las cosas, pero no fue esa realmente la experiencia que me llevó a mí a entender y a descubrir de cierta forma esta realidad. Fue una experiencia totalmente diferente que en mi caso no requirió de ninguna sustancia. Incluso siento que yo incluso lo he estado reflexionando, hasta hace días estaba pensando en eso, de esa experiencia que fue bastante, digamos así, fuerte en el juicio humano, ¿sí? O digamos en la forma en como la gente ve las cosas, pero realmente no era fuerte. Tanto así que la experiencia que yo tuve, si yo no hubiese tenido el dominio de las cosas y de entender las cosas como entendía, te aseguro que había terminado en psiquiátrico. ¿Por qué? A eso voy. Porque yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo te voy a compartir cosas que me, digamos así, podía entender. Este celular, yo no podía usar celular. Duré un tiempo bueno, fue un proceso, realmente fue algo que empezó a despertar dentro del cuerpo, ¿sí? Fue un montón de sensaciones que se empezaron a generar dentro del cuerpo a través de respiraciones que empecé a hacer sin darme cuenta, sin conocer, sin saber cómo llegué a eso. Y empecé a hacer un montón de técnicas de respiraciones que incluso ahorita ya las conocí y son técnicas que se manejan desde hace muchísimo tiempo sin yo haber leído de eso. Yo lo hice en su momento, hace como unos 5 años atrás, sin saberlo en ese momento. Para no cansarte con todo el cuento, a mí se me limpió y se me alineó toda, digamos, dentro de lo que nosotros conocemos, todos los centros de energía, ¿sí? Y se abrió este centro principal que tenemos aquí y empecé a percibir más de lo que se percibe normalmente, ¿sí? En ese percibir, te puedo decir que podía escuchar más allá a través de las paredes, podía detener el tiempo, podía acelerarme, podía quedarme ahí congelado, podía controlar los aparatos electrónicos. Incluso llegué a un punto en el que tenía tanta energía que no podía ni siquiera manipular estas cosas, porque, digamos, yo que estudié después de todas esas experiencias, ¿por qué pasaba eso? Me di cuenta que lo que es la tecnología, que lo que es las redes, lo que es la red de teléfono, de televisión y de radio, operan en una longitud de onda muy corta, ¿sí? Eso se mide a través de frecuencias. Y resulta que cuando el cuerpo está en una frecuencia vibratoria muy elevada, comienza a hacer interferencia con esa longitud de onda más corta. Te voy a poner un ejemplo, como cuando antes vos ponías un celular y que estaba entrando una llamada y lo ponías a hacer con radio y empezaba a hacer interferencias. No sé si alguna vez te pasó eso. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de la red móvil es más alta que la de la radio. Entonces, digamos que la longitud de onda, o mejor dicho, las frecuencias que emitimos nosotros a través de nuestro cuerpo son más amplias que las que se emiten a través de todo esto que no vemos aquí. Entonces se genera cierta interferencia. Incluso parte de la tecnología lo que hace es bajar tu frecuencia vibratoria para mantenerte ahí sometido y bajo de frecuencia y bajo de vibración. Cuando yo hice eso, lo que hice fue aumentar muchísimo mi energía, tanto así que no podía tener cosas de esta longitud porque automáticamente empezaba a hacer interferencia. ¿Sí? Era una vaina, o sea, es algo como te lo digo la verdad, como superpoderes. Yo lo experimenté. O sea, es algo extraordinario que nosotros tenemos, que nosotros somos. Y eso es lo que nos tratan de ocultar. Básicamente, son muchas cosas. Yo duré como 3 meses. Todo eso que te estoy diciendo fue una experiencia en la que duré como 3 meses. En ese estado. O sea, son muchísimas cosas. Te puedo contar como parte de eso, como que la conexión con la naturaleza. Empecé a tener contacto con ciertos elementales de la naturaleza. Entonces, todo ese tipo de cosas, si yo hubiese ido a un psicólogo o un psiquiatra, me hubieran dicho que yo estaba loco. Pero yo lo entendí y yo sabía que no estaba ocurriendo en mi mente, que no era alucinación, sino que era algo que yo estaba experimentando. Porque también a través de esa observación que he tenido durante mucho tiempo, he empezado a diferenciar cuando algo es una proyección de mi mente y cuando algo es una experiencia real. Entonces, cuando uno se convierte en un observador muy, muy, muy sutil, uno alcanza a diferenciar esa delgada línea que la gente confunde. ¿Sí? Son temas, la verdad, esto es algo muy difícil de explicar.
Y, o sea, para profundizarte y poderte llevar a eso, o sea, requeriría de días, de tiempo, de guía, de, ¿sí? O sea, esto no es así nada más. O sea, ya está, o sea, tocaste una pregunta que si me lo decís es bastante, ¿sí? Incluso yo esto no lo hablo abiertamente. ¿Por qué? Porque yo sé que la mayoría de personas no está lista para, digamos, asimilar este tipo de información. A los oídos de cualquier persona, todo esto que yo te estoy diciendo puede sonar a locura y yo lo entiendo, yo lo comprendo porque sé que se sale de la caja mental, digamos, de la estructura en la que estamos sometidos. Yo eso lo entiendo perfectamente y por eso pues no lo hablo, ¿sí? Pero yo sé que es una verdad, yo sé que es una experiencia real y sé y conozco de nuestro poder como seres humanos, que es muchísimo. Todas esas cosas que en algún momento vemos en películas, superpoderes, de todo eso, todas esas cosas son posibles en el cuerpo humano, solamente que han estado retraídas. Es un tema complejo. Yo podía, por ejemplo, te puedo decir controlar el clima, quisiera sol, controlar el viento, digamos la dirección del viento, cosas así que hoy, por ejemplo, mover, o sea, son cosas que le llaman aeroquinesis, telequinesis. Yo no le puse etiquetas, yo solamente usaba las cosas y me daba cuenta cómo funcionaban, ¿sí? Y que eso es nuestro estado natural. Entonces, a través de esa experiencia, yo empecé a darme cuenta que esto no era lo que es. Pero fue mi experiencia a través de mi propia observación. Y de ahí fui a lugares más profundos que obviamente, o sea, daría para, mejor dicho, se nos van aquí 2 horas yo contándote todas las cosas. Y no te quiero tampoco pues abrumar. Pero respondiendo básicamente a tu pregunta, no es la única forma las sustancias. Y si lo vas a hacer a través de sustancias, creo que como sugerencia hay que estar preparado. ¿Sí? Hay que primero educarse muchísimo en muchos temas, ¿sí? Como para que cuando tengas la experiencia no te cojas sorprendido. ¿Me hago entender? No te cojas como que, uy, esto que sí me hago entender, porque por ejemplo la ayahuasca es algo fuerte, ¿sí? Te lleva a un estado bastante fuerte. No solamente, o sea, la ayahuasca desde mi propia experiencia no se ve tanto, sino más bien se siente. Entonces empezás a sentir muchas cosas, empezás a sentir la vida, empezás a sentir la vida, empezás a ver la vida en todo, empezás a reconocer la vida que incluso es algo que siempre está haciendo, pero que estamos, digamos, que ese es la verdad, parte de ese despertar. Empezás a darte cuenta de la vida, empezás a reconocer la vida, empezás a darte cuenta de la maravilla que es esto, de que es vivir, que es la naturaleza, las montañas, los animales, todo, el sol, ¿sí me hago entender? Cosas que no nos damos cuenta y que damos por sentado todos los días y que no nos detenemos un momentico a reconocer y a darnos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos obviamente ocupados, que el trabajo, que las deudas, que la plata. Digamos que eso se volvió nuestra prioridad. ¿Sí? Eso es lo que se llama Matrix, es el mundo que han puesto ante nuestros ojos para que no veamos la realidad que ya es. ¿Sí? Pero eso se tiene, yo te lo cuento, pero si vos no tenés la experiencia, vos puedes decir, ah, sí, 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 sí. Pero cuando vos lo experimentes, te aseguro que podremos tener una conversación espectacular. Sí, sí. Te digo, no es el único camino, pero ese es un camino. Por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad de consumir hongos, que también, digamos, te llevan a ciertas experiencias. He conocido muchos testimonios de personas que cuentan ciertas experiencias con hongos que son muy similares a las que yo tuve sin ninguna sustancia. ¿Sí? Me gustaría en algún momento que se dé la oportunidad de hacerlo. Obviamente no es como la gente lo ve. Ay, es que esos son ese tipo de cosas y los tienen satanizados. Claro, si alguien lo usa de forma recreativa, sin conciencia, sin saber cómo funciona, sin entender qué es eso que está experimentando a la hora de hacer eso, es muy diferente cuando se hace a través de digamos así, de una preparación mental, física, a través de una preparación con un grupo de personas, con una persona que, digamos, guíe toda esa ceremonia, que incluso hay ceremonias de eso, así como la ayahuasca. Entonces, todo ese tipo de cosas te llevan a esas experiencias. No digo que no. Lo otro es que obviamente cuando vas a una experiencia de ayahuasca o una experiencia de cualquier otro tipo de cosas, siempre hay un dogma, y es su dogma, es sus creencias. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui a hacer mi primera toma, ya yo estaba muy abierto y yo tenía obviamente claro que yo no iba a adoptar su forma de ver las cosas, digamos, de los taitas. Ellos son los taitas que venían de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen su forma de entender la vida, ¿sí? Que ellos empiezan a contarte y te empiezan a decir que es así, así, así. Entonces, cuando una persona no lo tiene claro, comienza a adoptar esa nueva filosofía de vida, porque creen que esa es la verdad, porque a través de esa sustancia llegaron a cierto entendimiento. Pero sigue siendo teoría. Sigue siendo teoría todo lo que te puedan decir.
que eso es algo que también hay que empezar a entender. ¿Por qué? Porque es que todo es teoría, hay muchísimas teorías. Nada de eso es relevante cuando uno tiene la experiencia. ¿Me hago entender? A la hora de la verdad, todo eso son guías y lo que realmente vale es tu propia experiencia. Que ojalá no fuera a través de ninguna sustancia. Mira, si vos le prestás atención y si vos tenés tu intención real en esto y tenés tu foco en este tipo de cosas, yo te aseguro que tu ser solito te lleva a la experiencia, porque a mí me llevó a eso. El detalle es que hay digamos que te lo puedo decir, si vos me hiciste esta pregunta es porque estás interesado en el tema. Lo sé. ¿Qué pasa? No te puedes dejar llevar por esto tampoco. Hay que aprender a mantener un equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando te empezás a meter mucho en este mundo, esto te empieza a atrapar y se empieza a volver algo muy importante y empezás a descuidar tu realidad. Digamos, a lo que hablo tu realidad me refiero a tu trabajo, tus compromisos, tu familia, tus cosas comienzan a perder importancia. Te lo digo desde mi propia experiencia. Entonces, la idea no es quitarle, digamos, prioridad o importancia a esta realidad que estamos viviendo o a esta forma de sociedad como vivimos, sino tratar de mantener un equilibrio, ¿sí? Mantener un equilibrio, ese es el punto clave. Hay gente que está muy desequilibrada, hay gente que se va mucho a la espiritualidad y al ser yo no sé qué, quieren abandonar todo el mundo material y ya no quieren, si me hago entender, se pierden de todo lo maravilloso que es, por decirlo de cierta forma. Por ejemplo, yo te comparto mi experiencia personal. A mí me encanta todo este tema, pero yo no estoy rechazando ni negando la abundancia, ni estoy rechazando vivir cómodamente. Yo eso no lo niego. Tampoco me dejo perder por eso. Mantengo un equilibrio. Porque la gente o se vuelve muy posesiva de querer tener como, digamos, como la meta de todas las personas. El foco de la mayoría de personas es hacer plata y tener cosas y creen que ese es el objetivo de la vida. No lo es. Pero de cierta forma sí es importante. Así como el autodescubrimiento, el entender realmente de qué va todo esto, también es importante. Pero ambas, digamos así, van de la mano. No es que es o una u otra, son las dos, en equilibrio. Te lo digo para que si en algún momento tenés una experiencia fuerte que te empiece a, digamos, a atrapar, te empieza a meter mucho y empiezas a darte cuenta de todo esta, la verdad, del juego. Del juego. Porque es eso. Si vos descubrís el juego, no sé si en algún momento lo descubrís, el juego, no fuego, el juego, este juego, porque es un juego. Poniéndole una palabra, no es que sea literalmente un juego, estoy diciéndote un juego para que entendas en tu entendimiento de lo que significa un juego. ¿Qué es un juego? Algo donde yo voy a entretenerme y jugar. Ya. ¿Qué es la vida? Algo donde vengo a vivir. ¿Para qué jugás un videojuego? Para tener una experiencia, tener emociones. ¿Qué pasa si te atrapas en el videojuego? ¿Sufrís? ¿O te sentís feliz? ¿O te enganchás? ¿Qué pasa si te enganchás con la vida? Sufrís. Hay que ser simplemente un espectador. Cada quien tiene la suya. Incluso a esto es algo que la gente tiene que entender, y es que incluso, por ejemplo, desde la religión se le pone una etiqueta, ¿cierto? Desde la espiritualidad tiene otra etiqueta, desde la enseñanza del budismo hay otra etiqueta. Digamos que se habla desde distintas formas de lenguaje, o se le pone distintas, digamos, etiquetas, pero siempre se habla de lo mismo. Siempre se habla del mismo estado. Digamos que en ciertas culturas se llama iluminación, despertar, samadhi, tiene ciertas cosas, pero eso no son cosas diferentes. Eso no son cosas diferentes. Se está hablando de una misma cosa, solo que cada cultura, cada región tiene su lenguaje, tiene su forma de interpretar. Por ejemplo, a lo que nosotros le llamamos un carro. Un carro es el mismo automóvil, coche. Estamos hablando distintas palabras, pero estamos etiquetando una misma cosa, ¿sí? Dinero, cash, money, en los idiomas. ¿Sí me hago entender? O sea, cada cosa tiene, pero la gente piensa que son cosas diferentes, es lo mismo. Entonces, la experiencia que yo personalmente, cuando ya yo tuve la experiencia y yo escucho hablar a una persona con un lenguaje diferente, que no está hablando desde el despertar, que incluso lo está hablando desde la experiencia. Te puedo poner un ejemplo que lo he escuchado, desde una persona que asiste a una iglesia. Cuenta parte de una experiencia que tuvo una experiencia, una conexión con Dios. Él le llama eso Dios. Él lo está etiquetando y lo está separando de sí mismo. Para mí, eso que él llama Dios, yo soy.
y es ese observador que yo soy. Pero desde su lenguaje, desde sus creencias, desde su forma de entender la vida, él lo llama así. ¿Sí? Y así lo llaman todas las culturas. Si nos vamos, por ejemplo, con los chamanes, con lo que te estoy diciendo de los taitas, ellos lo llaman el gran espíritu. ¿Sí? Pero no se está hablando de cosas diferentes, se está hablando siempre de lo mismo con palabras distintas. Entonces, digamos que la experiencia siempre es individual, pero siempre es la misma experiencia. La misma experiencia en el hecho de decirte de que yo, vos y cualquier persona no piensa diferente. O sea, el hecho de pensar no es un proceso distinto el tuyo al mío. Los pensamientos que vos tengas pueden ser distintos a los míos, pero el proceso de pensar es algo que es igual en todos. El proceso de imaginar es algo que es igual en todos. El proceso de despertar es igual en todos. Pero la sustancia que hay, o la forma en cómo se llega, o la forma en cómo cada persona lo interpreta, puede variar. Así como tus pensamientos, mis pensamientos o los pensamientos de las personas pueden variar en significado, pero en la esencia es lo mismo. No sé si me estoy haciendo entender lo que te quiero transmitir. Mira, el problema con las redes o el problema con la tecnología es que mantiene nuestra atención dispersa y eso debilita nuestro poder. ¿Lo debilita de qué forma? Imagínate un bombillo, una lámpara. Cuando vos, esos focos de antes que uno los enfocaba, y cuando vos o enfocabas en un solo punto específico, alumbraba lejísimos, ¿sí? Con mucha intensidad. Cuando vos lo enfocabas, podía llegar muy lejos. Pero cuando vos lo dispersabas nuevamente, se dispersaba toda la luz y era muy débil. Eso pasa en la analogía con nosotros. Si tu mente, si tu intención está todo el tiempo aquí y allá en muchas cosas, no podés, digamos, expresar fuertemente ese poder. Yo lo que te estaba diciendo hace rato que a mí me pasaba, yo lo hacía porque podía centrar mi atención durante un tiempo específico en algo específico. Cuando yo, por ejemplo, para poder, eso que te decía de las cosas que podía controlar, es algo que se tiene que estar solamente centrado en eso, ¿sí? No puedes estar distraído. Pero resulta que hoy en día es difícil mantener nuestra atención en algo en específico durante un tiempo. Hay una técnica que te invita a que vos empeces, por ejemplo, a observar una vela y a poner tu atención en una vela durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo sos capaz de sostenerte ahí sin que tu mente te esté llevando a un pensamiento, a un recuerdo, a algo que tuviste que hacer, qué vas a hacer mañana, que la mamá, que el perro, que el gato, que trabaja? Si te das cuenta y te descubrís en eso, volvés nuevamente, volvés nuevamente. Eso es una práctica. Cuando vos practicas eso, una, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, empiezas a controlar. Puede ser tu entorno, tu cuerpo, la sensación, muchas cosas. Así es que se empieza realmente a recuperar ese poder que siempre tenemos latente, pero que está disperso. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos, distraídos. No es fácil. No es fácil. Yo me doy cuenta cómo la mente por ejemplo, yo a veces estoy revisando el celular, pues obviamente yo estoy en redes, y a veces estoy ahí y me doy cuenta cuando ya termino cómo mi mente queda así, digamos, alterada. Queda brincando de un pensamiento a otro y eso me mantiene disperso. Y por ejemplo, yo personalmente me he permitido caer en ese estado de inconsciencia, pero soy consciente de eso. Me he permitido volverme a atrapar de cierta forma en todo esto. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando vos, por ejemplo, yo llegué a un punto en el que te decía, en el que ni siquiera podía estar cerca de cosas eléctricas, porque digamos, incluso yo te comparto, yo duré como 2 meses que yo no comía, porque no era necesario comer, porque tenía muchísima energía que emanaba desde adentro. Es que nosotros ni siquiera, en esencia, ni siquiera eso es necesario. El sistema ha hecho, si es que te pudiera contar muchas cosas, a todo eso va la manipulación. Es que hicieron que empezáramos a comer para densificarnos y hacer un negocio y nos lo venden y hoy en día entras a un supermercado y trabajas por eso mismo y es un ciclo de rata. Pero no hay que rechazar eso, no hay que verle, hijo de puta, ¿y por qué irnos contra eso? Porque de nada sirve. Es simplemente aceptarlo como parte del drama de la vida. ¿Por qué? Porque imagínate que estás viendo una película. ¿Qué pasaría cuando una película todo es paz, amor y armonía y todo está bien y no hay nada, no hay ningún desafío? Se vuelve aburrida. ¿Qué pasa cuando una película, el protagonista tiene dificultades, tiene desafíos, tiene retos, tiene pruebas y al final la supera? Se vuelve entretenida la película, ¿cierto? Entonces, nosotros, te lo voy a decir así tal cual, nosotros, seres ilimitados, completos, eternos, poderosos, que somos todo, Dios, elegimos venir a experimentar la limitación a través de un cuerpo,
a través de esta experiencia para creer ser seres limitados y a través de esta misma experiencia volver nuevamente a recordar eso que ya somos, solo que durante tantas generaciones, durante tanto tiempo, durante tantas, digamos así, miles de años, hemos ido alimentando y ahorita nos perdimos en esto. Incluso, no sé si yo te he recomendado a Ramta y el libro blanco de Ramta, hay un capítulo que se llama Los dioses olvidados, es el capítulo número 15 y habla de que nosotros en nuestros inicios, cuando estábamos aquí las primeras veces que entramos en un cuerpo, hace miles de años, nosotros sabíamos la verdad. Pero a través de esta interacción que empezamos a tener aquí durante miles de vidas y miles de vidas y miles de vidas, hemos ido olvidando la verdad. Que hay muchas personas, muchos iluminados, muchos seres que han tratado de dejar esa verdad escrita en piedra, en libros, en enseñanzas, que han sido ocultas, no ocultas como algo oculto, sino codificadas para que no todo el mundo pueda descubrirlo, ¿sí? Pero siempre ha habido una enseñanza perenne por encima de todas las cosas. Y es esa realmente. Es eso que hemos olvidado y que se ha tratado de mantener. Y que hoy en día hay un grupo de personas, conscientes o inconscientes, que tratan de que la gente no pueda reconocer eso a nivel más. ¿Por qué? Porque automáticamente se acaba el control. Se les pierde el poder. Entonces, ¿te imaginas que todo el mundo estuviera en un punto que Ranta lo dice, que todo el mundo estuviera iluminado al nivel de Jesús, que también era un iluminado, o de Buda, que todo el mundo supiera que tienen el poder de ser, hacer y tener cualquier cosa, que nada los condiciona, los limita más allá de su propia mente, que somos la vida en sí misma y que hacemos parte de toda la vida y que todo el tiempo fuéramos conscientes de eso? ¿Qué pasaría? Podría surgir todo esto que hoy en día conocemos como envidia, o sea, digamos que una persona completamente despierta, consciente, ¿crees que podría expresar lo que llamamos nosotros asesinatos o robos o todo ese tipo de situaciones? No, eso que llamamos maldad solamente se genera porque la gente está en un estado de inconsciencia, porque no conoce su verdad, no conoce su divinidad, se les ha olvidado. Entonces están en un estado de ignorancia sobre su verdad y por eso se expresan de esa forma. Por eso Jesús lo dijo en su momento, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para que no pases por ese proceso. Hay un punto en el que uno empieza a crear un rechazo hacia la sociedad, hacia el sistema o hacia eso que es una etiqueta, es una estupidez cuando lo llamamos Matrix, sino que la gente se engancha de eso. Pero realmente es una bobada, ¿sí me hago entender? Yo, por ejemplo, yo estoy en redes, yo entiendo cómo funciona el funcionamiento, digamos, de las personas y uno utiliza ese morbo para poder enganchar a las personas, ¿cierto? A gente que nunca se ha cruzado con este tipo de información y tristemente a la gente le gusta el morbo, entonces de una forma se enganchan y a través de un video pueden interesarse en ciertos temas y llegar a sus propias conclusiones, a su propia búsqueda. Eso es lo que realmente se busca a través de las redes. Por eso yo no hablo de estas cosas tan profundas en las redes, pero básicamente lo que te quiero decir es que hay una etapa en la que uno empieza a generar un cierto rechazo hacia eso. La idea no es esa, la idea es aceptar las cosas tal cual como son porque hacen parte del drama, hacen parte de la trama de la película. Como te decía, hace parte de la trama de la película. No tenés que tratar de cambiarla ni de que sea diferente, sino simplemente cambiar en sí mismo la interpretación que yo tengo hacia eso que es aquí afuera. Porque las cosas no son lo que son, sino lo que yo, el intérprete, creo que son. Y nada de aquí afuera está bien o mal, simplemente es el resultado de la conciencia colectiva de las personas. Si mañana salís a la calle y ves a una persona indigente o ves a miles de personas que están en pobreza, no hay ni siquiera que sentir ni tristeza, ni lástima, ni pesar, y tampoco verlo de ninguna forma, sino es el resultado de su propia experiencia. Porque ni siquiera una hoja cae al piso sin que siquiera sea fríamente calculada cada detalle de ese movimiento, de esa caída. O sea, nada ocurre por casualidad, no existe el azar, no existe la suerte. Todo está básicamente diseñado para responder a ese patrón en el cual cada persona se encuentra y a cómo responde e interactúa con eso o con sí mismo, consciente o inconscientemente. ¿A qué me refiero consciente o inconscientemente? La mayoría está inconsciente y por eso se deja manipular. Entonces, hay una noticia o todo el tiempo ven noticias y la gente, muchísima gente, por no decir la mayoría, percibe la vida como algo difícil, como algo temeroso, como algo de dificultad, como que, ay no, es que no hay que salir a la calle porque esto está difícil, están matando, están robando, están no sé qué.
Esa es la percepción de un grupo de personas que todo el tiempo están pegados viendo noticias. ¿Esa realidad es cierta? Sí, pero también existe una realidad en la cual hay una parte bonita de la vida, que ambas coexisten simultáneamente aquí y ahora. La pregunta es, ¿cuál elige ver esa persona? ¿A qué elige prestarle atención? Porque todo está coexistiendo simultáneamente. En este momento, mientras vos y yo estamos hablando, o mientras una persona está viendo el video, por ejemplo, pueden estar asesinando a alguien, robando, puede estar pasando una gran cantidad de cosas negativas, pero al mismo tiempo pueden estar naciendo nuevos bebés, brotando una nueva flor. Puede estar en este momento una pareja teniendo relaciones y teniendo un momento de éxtasis, o puede estar en este momento alguien iluminándose. Entonces todas las realidades y todo está existiendo simultáneamente. La pregunta es, ¿qué estás eligiendo vos observar en tu experiencia? Porque se trata de tu experiencia. Y tu experiencia es individual. Por eso se dice que cada cabeza es un mundo. Literalmente, el mundo no está afuera. Incluso te voy a recomendar, ya que estás ahí, estamos tocando este tema, te voy a recomendar que mires un poco sobre lo que es el solipsismo. El solipsismo. No es para que la aceptes completamente como la verdad, sino para que tengas un contraste de las cosas y puedas darte cuenta de qué forma te sirve. Por ejemplo, el solipsismo, de forma rápida te puedo decir que habla de que nada está ocurriendo afuera, que todo está ocurriendo en nuestra mente, que no existe un mundo afuera, no existe un mundo exteriorizado, sino que todo lo que yo percibo como externo es simplemente una exteriorización de mi propia mente, que renderiza mi cerebro y que estoy interpretando a través del cuerpo. Y esto es algo que se ha probado científicamente a través de, digamos, hoy en día, de las resonancias magnéticas que muestran la actividad cerebral y cómo nosotros respondemos a ciertos impulsos, de lo que te decía ahorita, a nivel de frecuencia. Todo esto que nosotros estamos teniendo es simplemente una interpretación. O sea, incluso si vos investigás, yo me he tomado tiempo de investigar esto que yo llamo ojo. ¿Realmente veo a través de los ojos? No. El ojo, o esto que yo llamo ojo, es simplemente un instrumento que permite la entrada de la luz, que llega, que va directamente a mi cerebro, y que mi cerebro interpreta y se forma en el cerebro una imagen de esto que recibe exteriormente. Lo que pasa es que esa información que recibe del exterior, que ni siquiera es exterior, va tan rápido que yo lo interpreto como que, ay, es que eso está aquí afuera, pero no está afuera. No está afuera. Es una interpretación que hace mi cerebro de la realidad. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros estamos, si vos mirás a un lugar, vos ves una cierta cosa, pero si al lado tuyo hay, por ejemplo, un perro, el perro no está viendo lo mismo que vos ves. Él ve una gama de colores diferentes. Entonces la realidad no está allá afuera, está aquí. Solamente es un tema complejo. Mira, yo te lo voy a decir. Lo que pasa es que, vuelvo y te digo, la idea no es que la gente descubra la verdad a través de otra persona, sino que cada quien la descubra a través de sí mismo. Pero cuando yo escuché de esa teoría, yo ya había llegado a esa conclusión, yo solo. ¿Sí? Solamente que a través de esa enseñanza llamada solipsismo, me dio una estructura. Entonces me dio matices y detalles o puso palabras que yo no tenía para explicar eso. Me hago entender, pero a eso voy. Igual sigue siendo una palabra, solipsismo. Hay otro tipo de enseñanzas que hablan de lo mismo, que no se llama solipsismo, ¿cierto? Por ejemplo, el Kybalión dice en la primera ley que todo es mente, ¿sí? Que el universo es mental. Incluso Jacobo Greenberg también lo dice, que justamente ese día estaba leyendo un libro de Jacobo Greenberg que también te lo recomiendo demasiadísimo. Jacobo Greenberg llegó a la verdad, porque ya lo leí, porque he leído varios de sus libros y me doy cuenta en la forma en cómo él narra sus experiencias de cómo él llegó a la verdad. Y cuando una persona que ya llegó a la verdad lee la historia de otra persona, así sea con otras palabras, así sea con otro tipo de terminología, una persona que ya descubrió la verdad y escucha a alguien que también la descubrió, automáticamente la reconoce. Así, sin importar el lenguaje en cómo lo dice, o la forma en cómo lo dice, la terminología, ya de una vez se da cuenta. Entonces, yo sé que él llegó a la verdad. Y me atrevo a decir que entendió tanto, no solamente llegó, sino que entendió tanto el proceso que logró trascender esta realidad. Y por eso fue que
él es desaparecido. El misterio de Jacobo Greenberg y su desaparición. Su desaparición, esto parece ciencia ficción. Yo sé que esto parece ciencia ficción. Esto ante los oídos de cualquier persona va a decir que estamos hablando locuras, pero yo que, vuelvo y te digo, es una película más. Pero no puedo tener la certeza porque obviamente no lo vi, pero en base a mi propia experiencia y en base a la experiencia que he leído de él en sus libros, en cómo él ha llegado a ciertas cosas, puedo concluir de que él logró trascender esta realidad. Yo te invito a que lo escuches. Hay varios libros, te voy a recomendar, no solamente a que lo leas, sino que hay muchos audiolibros en YouTube de él. Él escribió más de como de 30 y algo, casi 40 libros. Unos desde una forma científica, otros desde una perspectiva chamánica, digamos, desde distintas perspectivas. Él escribió ciertos libros contando el mundo externo, pero también contó a través de ciertos libros su propia experiencia interna del yo. Y cuando él empezó a contar su experiencia interna del yo, cuando yo lo leí, yo dije, él llegó a la verdad. Porque es prácticamente lo mismo a lo que yo llegué, solo con un lenguaje diferente. ¿Sí me hago entender? La diferencia es que obviamente él, como era científico, él hizo experimentos físicos para poder trascender más a profundidad las cosas. Y por eso sé que hizo cosas que parecen locura. La idea de esto, mira, te voy a decir, ese tipo de cosas te pueden atrapar muchísimo y pueden hacer que le prestes mucha atención y que eso se vuelva una prioridad. Por eso te digo, no puedes dejarte atrapar de eso porque este tipo de información te atrapa. Y te lo digo de verdad como una recomendación, porque a mí me pasó. Esto te puede atrapar tanto que empezás a olvidarte de la vida, de tus compromisos, empezás a perder el interés a tu vida. Y la idea no es esa, la idea es que mantengas el equilibrio y te voy a hacer mucho énfasis en eso porque esto le pasa a mucha gente, ¿sí? Entonces, para que cuando veas que te estás atrapando mucho en eso, no le des tanto poder. O sea, está bien que quieras ir conociendo, digamos, la mente es muy curiosa y quiere estar ahí, y como eso se vuelve muy interesante, querés estar ahí, pero trata de mantener el equilibrio, no perdas el foco de estar todo el tiempo en eso, sino también de seguir con tus quehaceres, con tus compromisos, con tus cosas, aprovechar el tiempo, mantener ahí ese balance. ¿Sí? Porque la verdad te puede atrapar bastante. Es o sea, se vuelve bastante fuerte. Por esta misma razón. Por esta misma razón. Porque literalmente es una delgada línea entre tener una vida extraordinaria o volver tu vida una mierda. ¿Sí ves? Entonces, pues yo, por ejemplo, mira, yo te puedo compartir parte de mi experiencia. Yo caí en una depresión después de esa experiencia. Por esta misma razón es que te lo estoy diciendo. Porque me metí mucho en el tema. O sea, yo te lo estoy diciendo por esa misma razón. Pero la depresión fue porque me dejé llevar tantísimo por la experiencia de la vida que toda esta realidad empezó a perder sentido para mí. Y me estaba olvidando de los compromisos, de la vida, de este juego, que no está mal, vuelvo y te digo, hay que mantener el equilibrio. Entonces, cuando me vi cogido de todas las cosas que requerían mi responsabilidad como ser humano y ciudadano, cuando caí en cuenta, estaba muy avanzado en el tema de, por ejemplo, te digo, de deudas, de cosas que requerían atención, que también son importantes, ¿cierto? Entonces eso me hizo pegar un golpe drástico, pero así, o sea, de estar así, muy, muy elevado, a aterrizar fuerte. ¿Sí me hago entender? Y entonces ahí caí en un estado de desespero, de depresión. Yo decía, pero entonces, literalmente llegué yo a entender a través de mi experiencia solo de un sufrimiento, porque la verdad sí fue así, para llegar a esto. Y luego lo he leído en la experiencia de otras personas. Y me doy cuenta que a mucha gente le ha pasado lo mismo. Por eso te hago énfasis en esto. Por eso te hago énfasis. Porque no es necesario pasar por eso. Cuando hay una persona de guía que te dice, ya yo pasé por eso, no te dejes atrapar tanto por esto, mantén un equilibrio, no descuides tu vida, porque te puede pasar. Te puede pasar. Y a mucha gente le pasa. Empezar por cambiar la interpretación. No es cambiar los escenarios del pasado. Y esto te lo voy a decir como consejo para que lo lleves a otros escenarios de tu vida. Cuando uno dice sanar el pasado, todo ese tipo de cosas, olvidar, el pasado no se olvida ni se sana, solamente se resignifica o se reinterpreta. ¿Qué significa reinterpretar?
esa conversación que vos te contás a vos mismo sobre eso que viviste en el pasado es lo que tenés que cambiar. Entonces, mientras te contás que es que a mí me pisotearon en el pasado, no, yo aprendí de eso. O sea, es contarte una historia diferente. En tu mente, esa conversación tenés que cambiarla. No solamente en eso, sino en toda la mayoría de escenarios que de pronto no sean favorables o positivos en tu vida. Que eso es algo también que uno tiene que hacerlo para uno mismo. Estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos. Y aquí, ya que digamos, te abriste un poco más en el tema personal, te quiero dar un consejo. Me estás diciendo que te querés ir este año para Antioquia, en general. Yo te voy a dar el consejo, ¿sí? Suponiendo, digamos que es la intención. Si las cosas no se dan en el tiempo en el que vos estás determinando que sea, no juzgues la situación, ni te aceleres, ni te apresures a tomar decisiones solo porque crees que sea así, sino que cuando vos tenés tu intención en que es, ya vos por ejemplo ya intencionaste que querés eso, ¿cierto? Ahora no importa cuánto tiempo pase, pueden pasar hasta 2 años, puede pasar un año, puede pasar 2 o 3 meses, no importa el tiempo, ¿sí? Importa que no perdas la estabilidad, que no tomes decisiones apresuradas por tratar de llevar a cabalidad esa decisión que estás tomando, porque eso nos pasa a veces a nosotros de manera egoica. Entonces, como estás diciendo, es que yo me tengo que ir y de pronto ves que pasa el tiempo y no te has ido a empezar a tomar decisiones apresuradas que te pueden llevar a un desbalance de la forma que sea, no lo hagas. Te lo digo, no lo hagas. Mantén el equilibrio, que las cosas, o sea, después que vos tengas la intención, que ya la pusiste, de que querés una mejor calidad de vida, que ya no querés seguir trabajando ahí, que ya querés trabajar probablemente en algo mejor o en algo tuyo, en algo, no sé, en lo que vos intenciones. No sabes cuánto puede pasar, no sabes de qué forma puede llegar. Y no busques cómo tenga que pasar, vos solamente tenés la certeza de que va a pasar. Es lo único. Tenés la certeza, yo te garantizo, de que todas las cosas se alinean, de que todo se forma de la manera correcta para que eso acontezca. Pero no lo forces, no lo apresures, ni te desestabilices vos para que eso se cumpla. O sea, es que de tu parte no tenés que hacer nada. ¿Cómo se aplica eso? Te lo voy a poner en algo que vos mismo me dijiste. Es que cuando yo empecé a meterme en este mundo, empezó a llegar la información de la forma muy fluida. De esa misma forma pasa con cualquier cosa de tu vida, con un trabajo, con una pareja, con todo. No hay que forzar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo fluye cuando uno tiene la intención puesta. De tu parte solo se requiere la intención. Si vos esta intención que estás teniendo hoy o que me estás compartiendo hoy la hubieses tenido hace 10 años o hace 5 años o hace 3 años, probablemente hoy estarías viendo el cambio de una forma inesperada. Conociste a una persona, no sé, miles de escenarios. Pero como hoy la estás teniendo y me estás diciendo que querés que este año sea así, ojalá que sea así, puede, o sea, digamos que la puede haber, pero si no es tal cual a cabalidad, ni te vas a frustrar, ni vas a tomar decisiones apresuradas para que tenga que ser así, porque te puede tomar tiempo. ¿Cómo puede que no te tome tiempo? Entonces te lo dejo como recomendación, porque por ejemplo yo en mi caso, yo llevaba un par de años conociendo este tipo de cosas, había llegado a muchas conclusiones y mi vida seguía igual. Yo seguía, yo no sé si yo te conté, en un mismo trabajo, sí, sometido con una misma situación. Y yo decía, pero ¿por qué si yo llevo tanto tiempo en esto? ¿Por qué las cosas no cambian? Hasta que sin darme cuenta, no me pregunté en qué momento las cosas empezaron a cambiar, porque no te puedo decir exactamente en qué momento. Solamente dejé que las cosas fueran pasando y hasta cuando realmente hubo un cambio abrupto fue que caí en cuenta y yo dije, pues pucha, ya estoy aquí donde dije que quería estar y no me había dado cuenta. ¿Sí me hago entender? Pero siempre tuve la intención, nunca dejé de tener esa intención. Y suena cliché. Yo sé que a veces la gente, por ejemplo, si una persona se encuentra en una situación difícil de su vida que requiere una respuesta inmediata y de pronto escucha decir esto, ay, pero es que eso, no sé qué, o sea, porque la gente, digamos, nuestra mente está condicionada a buscar respuestas afuera, a creer que las cosas están. A mí me pasa todavía, hace parte del drama de la vida, no está mal. El detalle está cuántas veces yo vuelvo nuevamente a retomar esa conciencia de esta verdad y empiezo a vivir desde esa verdad, no pensando en eso, sino pensando desde eso. Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Por eso te digo, no forces absolutamente nada. Todo lo que estás viviendo, incluso parte de esta llamada, es así porque así ha de ser. Y el hecho de que ya hayas intencionado de que querés vivir mejor, te lo puedo jurar, que te va a llevar a vivir extraordinariamente mejor, y también vas a vivir como te permitas en tu mente vivir. Tan grande y tan abundante y exitoso y lo que quieras ser, serás, tanto vos lo permitas aquí que sea.
Porque si vos decís que es que esto no se puede, no se va a poder, pero solamente para vos. Entonces, la limitación no está fuera, está aquí. Entonces, y el cambio tampoco va a pasar de un día para otro. Va a pasar tan rápido como vos lo aceptes y lo normalices en tu vida, como parte de tu vida. Así como en este preciso instante estás normalizando estar donde estás y vivir como vivís. Cuando normalices un estado de abundancia o de salud o de relaciones mayor al que tenés en este momento, lo vas a experimentar. Es así de simple, no es más. Y no tenés que hacer absolutamente nada. Pero no es no hacer nada en el sentido de tener que quedarte sentado, no. Es no hacer nada en el sentido de no forzar las cosas. Probablemente la vida te lleve a que conozcas a una persona o que te cruces con una situación que te haga actuar de cierta forma y moverte a tal lugar. Solamente fluir con las situaciones que no sean difíciles en tu vida. ¿Sí me hago entender? O sea, déjate llevar por eso, porque ahí empiezas a cumplir parte de esos pasos necesarios para llegar a ser esa persona. ¿Me hago entender? Por ejemplo, yo te comparto parte de mi experiencia. Yo en este momento, yo elegí en este momento dedicarme al tema de las redes, a compartir este tipo de cosas. Fue una elección consciente que yo hice y a vivir de esto, ¿cierto? En este momento yo me dedico a las redes, pero digamos, estoy ahí todavía. Tengo una cierta intención de, por ejemplo, yo nunca he estado con un grupo de personas o en una tarima o en un auditorio hablando de este tipo de cosas. No lo he hecho. Pero si vos me lo preguntás, yo tengo la certeza de que lo voy a hacer. No me preguntes cómo, cuándo ni dónde, pero lo voy a hacer. No me interesa tampoco saber cuándo. No me interesa saber si me voy a demorar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años o 10 años en que eso ocurra. No me importa. Pero lo que yo sí sé es que eso va a pasar. Mientras yo me voy preparando para ser la persona que va a estar ahí parada haciendo eso. ¿Cómo me preparo? Tengo que empezar a hacer ciertas cosas, como por ejemplo, si nunca he hablado en público, pues tengo que prepararme para hablar en público. Entonces yo me preparo para ser la persona que quiero ser o que ya soy. Pero para vivir esa experiencia no puedo ser la persona que soy en este momento. Porque si fuera la persona que soy en este momento, pues ya lo sería. En este momento soy la persona que está haciendo esto que está haciendo. En este momento sos la persona que hace lo que estás haciendo. Entonces, si querés ser la persona que sea admirada, respetada, tenés que empezar a ser esa persona que es admirada y respetada dentro de vos mismo. ¿Sí? Porque tu grandeza no se mide por lo que haces exteriormente, sino por esa convicción que tenés interiormente que se refleja por consecuencia. Y que tu vida te lleva a eso, que tu cuerpo se lleva a esa movilidad para que seas eso. Empiezan a surgir, a aparecer personas, ves una publicación, ves una cosa que te lleva a que aprendas eso que necesitas para llegar a ser eso. Si me hago entender, por ejemplo, en mi caso, me encuentro con tal cosa que me lleva a prepararme para llegar a hacer eso, sin forzarlo, sin rebuscarlo, sin acelerarme, si me hago entender, fluyendo, sin esperar a que sea mañana, la otra semana o este año. Porque puede que sea así o puede que no, no me interesa. Yo solamente estoy eligiendo algo que ya elegí y permito que la película se reproduzca como se tenga que reproducir y la disfruto cada momento. Disfruto cada momento, ¿sí? Sin identificarme. Eso es algo muy importante y que vos mismo me lo dijiste. Sin identificarme. A veces la vida nos atrapa. Porque la verdad, este juego está diseñado para mantenernos así, atrapados. Y no está mal. No quiere decir que hay que luchar contra eso. Pero cada vez que yo soy más consciente, te lo voy a compartir. Por ejemplo, yo difícilmente hay cosas que me sacan de, digamos, de mi centro, que me molesten, cosas que de pronto con mi pareja. Aquí yo vivo ya con mi novia y ella de cierta forma se engancha con cosas, peleas típicas de una relación. Ella se queda ahí enganchada, yo no. Yo puedo pasar una discusión fuerte en este momento y al minuto después estar como si no hubiera pasado. Y ella me dice, pero es que a vos no te importa nada. No es que no me importa, es que yo entiendo que estoy jugando, mientras ella no, a ella se le olvida. Entonces yo todo el tiempo soy consciente de eso. ¿Qué pasaría si vos en este momento te dijeran que estás siendo seleccionado para representar un personaje en una obra de teatro y ese personaje que te toca representar
es el personaje de una persona, no sé, digamos, carente, pobre, que es humillada, que es ultrajada, que lo tratan mal y todo ese tipo de cosas. Resulta que vos, suponiendo que vos en este momento sos una persona adinerada, exitosa, sos un actor multimillonario, admirado, reconocido, pero estás representando el personaje de una persona que es humillada. ¿Qué pasa cuando vos vas a la obra de teatro o a esa escena o a la película o a la novela a representar ese personaje? Vos lo puedes representar y no te vas a sentir mal por la forma en cómo te hablan los demás actores. ¿Por qué? Porque sabes que ese no sos vos, sabes que estás representando un personaje y por ende no te identificas con los insultos, con la humillación, con el maltrato que te dan los demás actores de la película o de la escena o de la obra de teatro. ¿Por qué? Porque vos sos consciente de saber de que sos una persona exitosa. Vos sos consciente de saber. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambia la circunstancia externa? No. Cambia tu interpretación interna. Porque ¿qué pasaría si comenzaras a identificarte con lo que está pasando a tu alrededor y se te olvidara que sos una persona exitosa, que sos un actor reconocido y empezaras a identificarte a nivel mental con lo que está pasando en la obra? Comenzás a sufrir, comenzás a sentirte mal. ¿Algo está cambiando? ¿Está cambiando la forma en cómo la persona te está tratando? No, cambió la forma en cómo vos estás interpretando esa misma situación. Entonces, lo que hay que cambiar no es lo que ocurre afuera, sino la interpretación que yo tengo de eso que acontece afuera. Te lo digo ¿por qué? Porque si te lo voy a traer ahorita a un contexto más real, si vos entras, por ejemplo, digamos que entras a un restaurante, resulta que vos estás en un restaurante y sos el mesero de ese restaurante y resulta que los clientes te tratan mal, ¿sí? Entonces vos te sentís mal y te sentís incómodo de estar trabajando en ese restaurante, ¿cierto? Resulta que después de un tiempo, por una u otra razón, ya vos no trabajás en el restaurante, sino que ahorita vas como cliente a ese restaurante e incluso puedes estar parado en el mismo lugar donde te parabas como mesero, pero esta vez como cliente. Estás en el mismo lugar, está el mismo escenario. ¿Qué cambió? Me vas a decir, lo lógico sería, no, Juan, pues obviamente ya no trabajo ahí. ¿Qué pasó? Cambió la etiqueta, la interpretación que vos tenías con ese lugar. Ahora ya no sos consciente de saber que sos un mesero, ahora sos consciente de saber que sos un cliente, entonces ya no te sentís mal. Yo no sé si me estoy haciendo entender, es el mismo lugar, solamente cambia el estado de conciencia de la forma en como yo percibo la experiencia en ese lugar o con las personas. Por ende, cuando a mí llegan personas, por ejemplo, que a mí me pasa, yo me expongo muchísimo en redes con temas que son muy controversiales y yo estoy muy expuesto a que la gente me trate mal y me ofenda. Me preguntas qué pasa cuando la gente actúa de esa forma conmigo. A mí no me da nada, porque yo no me identifico, porque yo no me lo tomo personal en lo absoluto y no me cuesta, no es algo que yo me sienta forzado a hacer, es algo que ya yo soy consciente y entiendo al contrario la postura de la persona que se ofende con lo que yo digo o me ofende. ¿Me hago entender? Podría, mejor dicho, pero ¿qué? No lo hago porque entiendo que yo soy el intérprete. Y si yo le doy permiso a esa persona para ofenderme, estoy dejando que esa situación externa entre en mí y genere una emoción negativa. Pero la emoción negativa no entra directamente en mí. Yo le doy permiso. Lo mismo una persona que viene y me ofende físicamente, ¿sí? Yo le doy permiso o no le doy permiso. Yo cada vez busco darle menos permiso a personas, situaciones o cosas externas para que influyan en cómo yo me siento. Y a eso se llama obviamente esa parte de despertar o esa parte de tener el control, esa conquista de sí mismo, que lo decían muchos filósofos en el pasado. Conquístate a ti mismo y conquistarás el universo. Conócete a ti mismo y conocerás los secretos del universo. Básicamente es eso. Y eso te lo estoy hablando desde la parte más superficial de la vida, de este drama, ¿no? Que es algo irrelevante, pero que también es importante entenderlo, traer toda esa información para tu día a día. Porque de nada sirve vos saber y descifrar los secretos ocultos de la vida cuando en tu día a día vivís enganchado con tu mamá, con tu papá, con el perro, con el gato, con el jefe, tenés problemas económicos, tenés dificultades, tenés situaciones complejas, vivís preocupado, ansioso, porque yo lo veo mucho. A mí me contacta mucha gente que dicen, es que Juan, yo ya entiendo todo, ya yo estoy en este camino, no sé qué, pero resulta que es que en la parte económica estoy muy mal y no tengo ni para comer y que estoy yo no sé qué. Yo digo, entonces no me podés decir que realmente lo entendés todo cuando estás pasando esa situación. Es ilógico.
no tiene sentido. Entonces tiene que haber un cambio real en tu vida, para realmente decir, estoy entendiendo, me está sirviendo esto que estoy conociendo, porque si no, no tiene sentido. Mira, eso es cierto, pero yo te quiero ayudar en este momento a que pases esa barrera mental, porque me doy cuenta cuando lo decís, es que él dice que tiene un gran poder, sí lo tiene, pero todos lo tenemos, todos, todos. O sea, es algo que tenés que mentalizarte desde ya. O sea, cada vez que vos veas a alguien con ciertas habilidades, es algo que todos tenemos, incluso que está operando en vos en este momento. Ya eso está operando en vos. Anda a cortarte un dedo. Anda a cortarte un dedo. No sabes absolutamente nada de regeneración celular. No tenés idea de tu puto poder. Nunca has leído nada de esta vaina. No tenés ni idea de esta vaina. Anda a ver si eso en un par de días no se reconstruye solo. La inteligencia está operando todo el tiempo. Sí, por eso te estoy diciendo, no es que tengas que aprender a usar el poder, es solamente que te des cuenta que ya está funcionando y a que tomes conciencia y empieces a usarlo a voluntad. Es todo. Ya, ya, es que ya es. En vos, en todos ya es. El problema es ese, si te das cuenta. Así, y eso que vos estás en el camino y aún así todavía hay cierta duda en que el poder de aquella, ¿sí me hago entender? Ahora imagínate en la mayoría de personas que ni siquiera en esto se han cruzado, ni siquiera, si les cuesta reconocerlo en alguien, obviamente no lo van a reconocer en sí mismo. ¿Me hago entender? Pero aún aquel que lo niega, lo está experimentando, porque es que la inteligencia que somos eso ahora, todo el tiempo. Ese es el hipnotismo, es que no nos damos cuenta, estamos tan hipnotizados que no nos damos cuenta. ¿Vos crees que la gente se da cuenta del poder que tiene su cuerpo para regenerarse a sí mismo cuando se corta? No se da ni cuenta. ¿Sabes qué dice? Me voy para el hospital, le cogen unos puntos, es que fue gracias al médico el que me curó. No, él solamente te cogió los puntos, pero tu propio cuerpo se regeneró solito. Tu inteligencia está operando todo el tiempo, siempre. Cuando vos aprendés a reconocer esta verdad que ya es, y empezás a dirigirla conscientemente, vos puedes ordenarle a tu cuerpo que se regenere, que se rejuvenezca, que se cambie absolutamente todo. Incluso yo he leído historias de seres que han sido capaces de cambiar su forma, de cambiar su color de piel. Y eso no es nada sobrenatural. Por ejemplo, a mí, en lo personal, a mí no me sorprende eso. Yo no lo veo como algo místico, sobrenatural, fuera de este mundo. Yo lo veo como la posibilidad que todos tenemos latente y que ciertas personas han logrado dominar. ¿Qué es lo que hay que aprender? A dominar tu atención. Tu atención. Para vos poder hacer una modificación, por ejemplo, en tu cuerpo, vos tenés que poner tu atención en el cambio, pero ya hecho. Y tenés que quedarte en ese resultado. Digamos, te lo voy a poner así, como un ejemplo. Por ejemplo, algo físico que vos quisieras, vos tenés que sentir que eso ya pasó, ya es. Por ejemplo, digamos que en este momento tu color de piel es, y suponiendo que quieres un color de piel oscuro, que parece algo muy loco, ya muy elevado, pero suponiendo que vos querés un color más oscuro, vos tenés que crear una imagen mental de vos mismo en el cual ya sos esa persona. En este caso, por el ejemplo, morena. No puedes verte como una persona de tu color de piel. Si a tu mente llega nuevamente la imagen, no es que, y entonces empieza ese conflicto en tu mente en el que vos te proyectás como te ves en este momento y como querés verte. Ese dominio es el que hay que tener. Digamos, sostener la imagen de eso que vos querés. Que esto lo dice Ranta. Nosotros nos estamos reconstruyendo todo el tiempo. Cuando una persona digamos, cuando nosotros nos vamos a dormir, por eso dormimos, para no desintegrarnos. Estos son temas bastante ya que parecen magia o... Sí. Es que hay mucho por lo que hablar, de verdad. Pero bueno, hay mucho por lo que hablar y te podría, mejor dicho, podemos pasar aquí hasta las 5 de la mañana y yo te puedo decir... La idea de esto, digamos así, es aprovechar el tiempo. Entonces, de pronto, algo más sustancioso que requieras en este momento, ¿qué más puede ser? En base a todas esas preguntas que tenés ahí. Yo te voy a decir algo. Me doy cuenta que estás buscando algo. Y ahí empieza el problema. Estás buscando algo. Tu mente te está haciendo creer que te hace falta algo, que necesitas algo, que hay algo que lograr, que hay algo que alcanzar.
Y ahí empieza el problema. Te lo acabé de decir. No hace falta nada. El poder ya es. Si seguís buscando, no lo vas a encontrar. Porque ¿cómo vas a encontrar algo que nunca has perdido? Solamente te puedo invitar a que lo reconozcas la mayor parte del tiempo en tu día a día, todos los días. ¿De qué forma, Juan? De lo que nosotros a través de, por ejemplo, las enseñanzas del libro El Poder de la Hora me dicen en que yo sea consciente de ser, en que yo sea consciente de mí. No es ser consciente mientras yo te lo digo, es que seas consciente la mayor parte del tiempo, cada vez que, digamos, te pilles a vos mismo atrapado mientras estás trabajando, mientras estás en tu casa, mientras estás haciendo lo que estás haciendo, recordarte a vos mismo eso que ya sos. No es que tenés que ser, no es que tenés que lograr, no es que tenés que alcanzar o encontrar, que ya es. Solamente que se nos olvida porque estamos distraídos, y mientras estés tratando de leer un libro o buscar una enseñanza o buscar un camino que te lleve a encontrar, vas a seguir perdido porque estás creándote el problema vos mismo cuando no hay problema. Cuando, por ejemplo, ahorita me lo estabas diciendo, es que el señor me estaba diciendo que él tiene el poder de... Lo seguís viendo fuera. Solamente es empezar a personificar. Yo te invito a que empeces a personificar en primera persona eso que ya empezás a conocer, eso que ya empezaste a leer. Lo que te decía hace rato al inicio, te lo estaba diciendo. Si yo te comparto mi experiencia, si Eckhart Tolle en su libro contó su experiencia del despertar, no es para que lo leamos, es para que lo personifiquemos en nosotros mismos. ¿Sí? Jesús, las enseñanzas de Jesús son muy poderosas, no cuando yo las leo, sino cuando yo las personifico en primera persona. Esa es la clave. La gente lo lee, lo repite, lo enseña, lo dicen ellos mismos, lo predican, lo superficializan en palabras. Entonces el mensaje es personificarlo en primera persona, ser eso, serlo. En este momento, digamos, si ya conociste el libro El Poder de la Hora, realmente ese libro te puede llevar a la verdadera experiencia del ser. Si lo lees no como una lectura de un libro, sino como una guía, que incluso el mismo libro lo dice, una guía para la iluminación espiritual. Eso no es un libro para leer, es una guía para la iluminación espiritual. Que no se convierta en una meta, que no se convierta en un propósito, en un objetivo por lograr, sino en algo que ya es y que tenemos que reconocer constantemente en nosotros todo el tiempo, porque probablemente mientras yo lo digo en este momento, lo puedas reconocer en vos. Probablemente ahorita finalicemos aquí y se te olvide. Mañana empezás a trabajar y se te olvide, y no pasa nada, y no hay que sentirse culpable o mal por eso. Solamente hay que tratar de cada vez que tengas destellos de conciencia y recordes, caer en cuenta y volvés nuevamente a eso. Volvés a ser un observador. La meditación no es más que observar lo que es y estar como un testigo de lo que es, sin intentar que sea diferente, sin intentar lograr algo diferente a lo que es en este momento. Yo en este momento, sin etiquetarlo, sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo, sin querer que sea diferente a lo que es, porque las cosas por eso te decía, no hay que cambiar ni al gobierno, ni al perro, ni al gato, ni a mi mamá, a nadie. Al comienzo, cuando la gente comienza a encontrarse con esto, comienza a generar una barrera y una lucha contra la Matrix, contra el sistema, y comienzan a revolucionarse y a tratar de luchar contra eso. Siguen atrapados en el drama. Solamente tenés que permitirle que sea a través de vos. Pero mientras estés buscando que sea, estás poniendo resistencia. Cuando dejas que sea, y solamente te convertís en el testigo de eso que es. Y cuando empezás a ser el testigo, empezás a tener a ti, pues decir, ay, te pillé. Empezás a darte cuenta que ocurren cosas aparentemente místicas, mágicas en tu día a día. Y cuando las reconoces,
no es para que te maravilles ni lo veas como un logro, como algo sobrenatural, sino más bien como algo natural, como algo normal, como algo que sos. Yo por eso yo en este momento yo no me sorprendo por absolutamente nada que yo pueda hacer o cualquier persona, digamos, cualquier cosa sobrenatural que cualquier persona haga. No me sorprende porque sé que es nuestra naturaleza, es nuestra esencia, es nuestra verdad, es nuestro poder que hemos olvidado y que negamos todo el tiempo por estar distraídos, por estar buscando, por estar buscando. Comenzá por dejar de buscar, porque me estoy dando cuenta que estás queriendo lograr algo. Y eso es algo del ego. Eso es algo del ego. Por eso te recomiendo, si ya leíste el libro El Poder de la Hora, que lo volvás a leer. No sé si te diste cuenta, yo estoy empezando a hacer el estudio de ese libro a través de una serie de videos. Por ejemplo, el capítulo 1 es un capítulo bastante interesante, que dice: usted no es su mente. Ojalá te volvás nuevamente a leerlo. Es que eso no es para leerlo una vez. Eso hay que estudiarlo hasta que uno lo comprenda en primera persona. Mira, yo te invito a que cualquier cosa que vos empecés a leer, cualquier enseñanza, no es a buscar muchas enseñanzas, a leer muchos libros, sino esa que elegiste, ¿sí? Busca comprenderla, pero se comprende cuando yo lo estoy personificando en primera persona, cuando no lo estoy leyendo, digamos, cuando yo soy esa experiencia que se está contando. ¿Sí me hago entender? Te lo voy a poner, por ejemplo, yo leo la Biblia o leo una afirmación de Jesús que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. La mayoría de gente cree por fe en esa afirmación y dicen es que quien crea en Él, en Jesús, tendrá vida eterna. La gente sigue viendo afuera. Yo, Juan David, que ya tuvo la experiencia en primera persona de saber que yo soy la vida del mundo, que yo soy el camino y que yo soy la verdad. Pero cuando yo digo que yo soy, no estoy hablando de Juan David ni de esta imagen que estás viendo de mí como una representación egoica de mí. Estoy hablando de esta esencia que habla a través de este cuerpo, que es muchísimo más y no es como algo egoico, muchísimo más de esto que ves de mí. Porque por ejemplo yo, aquí me estás viendo y esto es algo que vos no, aquí me estás viendo, pero es algo que no vas a poder percibir de mí, y es que yo te estoy hablando y yo soy consciente de este ser que habla a través de esta boca que vos estás escuchando en este momento de mí. Yo puedo diferenciarme, yo puedo darme cuenta como este buzo que tengo puesto, que lo tengo puesto todo el tiempo. Eso es despertar. No se me olvida. ¿Sí me hago entender lo que te quiero decir? Entonces, cuando yo soy consciente de eso, por ejemplo, yo soy consciente de que si a este cuerpo le hacen algo, a mí no me están haciendo nada. ¿Me hago entender? Yo siempre soy, yo siempre estoy. Entonces no le temo a las cosas del mundo. Se le quita el poder al mundo. Pero esto no me lo tenés que entender como una idea filosófica o como un pensamiento que tenés que aceptar porque yo te lo estoy diciendo. Es algo que desde adentro vos tenés que experimentar, tenés que personificar esto que yo te estoy diciendo. Prestale atención a lo que yo te digo. Pensalo y va a haber un momento, un destello en el que, así como lo que me dijiste que tuviste ayer, tu ser va a hacer que vos caigas en cuenta de eso y lo puedas reconocer en vos y decir: pucha, sí, ya me di cuenta. Sí, obvio. Eso es lo único que tenés que hacer. Solamente, en vez de tratar de lograr algo, solamente ponerte como un testigo y como un observador, así. Estar así como un celador. Como un celador. Pero como un celador no del mundo externo, sino de tu mundo interno. Para darte cuenta cómo reaccionás, cómo surgen tus pensamientos, cómo surgen las emociones, cómo puedes controlar ese flujo mental, emocional, cómo puedes regular. Todo ese tipo de cosas se pueden controlar. Todo se puede controlar. Pero para eso tenés que empezar a separarte. ¿Sí? ¿Y cómo te separas de eso? Cuando empiezas a estar como un observador. Pero mientras estés buscando algo afuera, no lo vas a poder ver. Te voy a mandar un video, ya ahorita que estoy hablando de esto, que te puede también ayudar mucho. Es un video es de una enseñanza oriental, pero no es para perdernos en la enseñanza, ni para creer que ellos tienen la verdad, aunque la tienen. Aunque ellos llegaron a la verdad.
Pero no es solamente esa la forma, porque la gente empieza a dogmatizar. Ay, no, entonces es que tengo que empezar a seguir la enseñanza de estas personas porque ellos son los que tienen la verdad. No, ellos, digamos, encontraron la forma específica de estructurarla y de entenderla y explicarla. Por ejemplo, esa enseñanza te digo que habla muy detalladamente de qué es la conciencia o cómo llegar a ese estado de conciencia, que es esa verdad. Sí, entonces, incluso ese día vi el video y me pareció muy interesante. Temas que te puedo recomendar, ese que te dejé, el solipsismo. El solipsismo, para que veas videos sobre el solipsismo, busca en YouTube qué es el solipsismo, mira ciertos videos que hablan de eso, pero no lo intelectualices, sino trata de personificar esa enseñanza que se quiere transmitir. Trata de ser eso que el autor quiere transmitir a través de eso. Ese tiene que ser siempre el propósito. Eso es lo que tenemos. Son dos cosas. ¿Para qué todo esto, Juan? Para que luego que ya tomes conciencia de esto, un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, una semana, un mes, 2 meses, llegue ese momento en el cual no penses en esto, sino que vivas desde ese estado todo el tiempo y te vas a dar cuenta que se acaba el sufrimiento, la culpa, todo ese tipo de cosas que nos mantienen atrapados en el drama y podés jugar a voluntad el juego de la vida. Es que si supieras lo chimba que es jugar así, es como que cuando vos... que es difícil de explicar. Difícil de explicar. Difícil de explicar porque es que yo te lo cuento y cuando te lo cuento deja de ser. No puede ser cuando lo cuento. Cada persona tiene que serlo. Que incluso lo somos. O sea, todo el tiempo lo somos. Todo el tiempo sos. Todo el tiempo todo el mundo es. Solamente que no se da cuenta. La gente no se da cuenta. Eso es estar dormido. Por eso te decía que yo me di cuenta que la gente está hipnotizada o estamos hipnotizados. Pero el hipnotismo no se ve. Mira, me doy cuenta que seguís estando desde la parte egoica de la mente que te dice que hay un nivel, que hay un algo. Sí. Como ponían, listo, ok. Ok, sí, por eso, pero es que para esto no se requiere de ninguna enseñanza, se requiere de tu experiencia. Y tu experiencia, por ejemplo, el hecho de que estemos teniendo esta conversación, el hecho de que vos, ahorita que colgues, te vayas a dormir prestándole atención. Por ejemplo, yo es que te voy a decir qué pasa conmigo. Yo todo el tiempo estoy aquí. Yo me voy a dormir y siempre estoy, si lo quiero poner en palabras, siendo consciente de esto. Todo el tiempo, no tengo que estar pensando en esto, ni estar leyendo esto todo el tiempo vivo desde ahí, voy al centro, veo a las personas, me doy cuenta de todo el comportamiento, o sea, todo eso lo veo y no es algo que me cueste, lo veo en las personas, veo la inconsciencia, o sea, pero no como un juicio, sino como parte del drama, todo el tiempo, ¿sí me hago entender? ¿Por qué? Porque llevo ya varios años de estar experimentándolo. Al comienzo era algo intermitente, al comienzo es algo intermitente, y yo, por ejemplo, cualquier persona que me conoce o que no me conoce, me ve igual. O sea, no puede ver el cambio porque el cambio no se ve externamente. Ni mi pareja lo ve. Es que nadie lo puede ver. Solamente. Y yo, por ejemplo, llegué al punto de entenderlo tanto que elijo jugar el personaje de Juan David aquí y representar los roles que represento a nivel de la sociedad. Pero yo soy consciente, este es el detalle, yo soy consciente de que lo estoy haciendo. Y lo hago porque quiero hacerlo. ¿Sí me hago entender? Ese es el detalle. O sea, no soy una víctima de lo que está pasando. Estoy permitiendo que lo que está pasando sea porque yo estoy eligiendo que sea así. Y si no quiero que sea así, simplemente cambio. Esa digamos que puede ser la gran ventaja. ¿Por qué la gente cree que no puede decidir sobre su vida? Es que Dios quiere que sea así, y si Dios me pasó esta cosa es porque Dios lo quiso así. Entonces se vuelven víctimas de la vida. Y cuando yo soy víctima de la vida, soy manipulable. Y si soy manipulable, soy controlable por algo o alguien más que entiende esto.
Y así sucesivamente. Hay muchísima tela por cortar de esto. O sea, demasiadísimo. Por ejemplo, mira, yo te voy a decir, estamos teniendo esta llamada, digamos que aquí se resume en esencia. Me hubiese gustado que fueras más concreto en algo más específico para tu vida, algo sí, porque pues, digamos que cuando la gente me contacta, yo siempre digo, la idea es que le saquen provecho a algo específico, porque hay muchas cosas que yo te estoy diciendo que se pueden encontrar en videos, aunque a veces no hay como que alguien más te lo diga directamente como yo te lo estoy diciendo, que es muy fácil de entender, ¿sí? Porque a veces puedes haberlo leído en un libro y no lo pudiste atrapar tan fácilmente como cuando yo te lo estoy diciendo aquí, tú a tú. El hecho de que estés teniendo o entablando conversaciones de esto conmigo o con otras personas hace que le prestes atención más a esto. Cuanto más le prestes atención a esto, más comienza a ocupar una parte de tu mente en el día. En el día, ¿por qué? Porque de las 24 horas del día, analizate cuántas horas le dedicas a tu trabajo, a estar pensando en cosas de tu trabajo, de tu familia, de las cosas de la vida, que no está mal. Por ejemplo, que me estabas diciendo que querés dejar las redes sociales y todo eso. Nada de eso está mal. El entretenimiento no está mal. Ver una película no está mal. Todo eso hay que empezar a trascenderlo. Lo que está mal, o sea, no es el acto en sí mismo lo que está mal, sino el estado de conciencia desde el cual se hace lo que se hace. ¿Sí? Todo dosificado está bien. No está mal que vos, por ejemplo, ayer fue el partido de Colombia. Chévere. Un rato de entretenimiento. No está mal. Lo que está mal es cuando eso se vuelve una prioridad. Lo que está mal es cuando el dinero se vuelve una prioridad, cuando el entretenimiento se vuelve la prioridad, cuando la pareja se vuelve la prioridad, cuando la espiritualidad se vuelve la prioridad. Ojo, el equilibrio. El equilibrio es todo. Entonces, eso es algo que hay que tener ahí muy presente. No sé si tengas alguna pregunta, algo más a detalle que tengas. Ok, listo. Me gusta que tengas esa intención de querer seguir indagando. No todo el mundo, créeme que no todo el mundo tiene esa misma intención. Y eso habla muy bien del avance en el que estás. Y yo te garantizo que tu ser te va a llevar a la experiencia próximamente. No la forces, no la esperes. Solamente pone tu atención en eso que querés, en eso, y está consciente. Sé un testigo, sé un celador. Así, está ahí como un celador ahí viendo qué pasa. Pero sin expectativas, sin juicios. Solamente date cuenta. Te vas a atrapar, vas a irte a trabajar, se te va a olvidar esto. Normal, no pasa nada. Cada vez que caigas en cuenta, vuelve nuevamente. Si tenés que repetir esto 100 veces al día, no importa. Hacelo. Eso es como cuando estás aprendiendo a manejar. Estás aprendiendo a manejar y conscientemente te toca caer en cuenta, ay, que tengo que enclochar. Pucha, se me olvidó enclochar y ¡bum! Y aceleraste y el carro hizo así. Y más de una vez prestando la atención a cómo enclochar y meter cambio y estar, hasta que llega un día en el que estás hablando con la persona del lado y estás enclochando, acelerando, frenando, manejando sin que te des cuenta. Esa es la idea. Cuando lo haces a través de la repetición. Una de las formas es a través de la repetición y a través de prestarle atención a esto. No se logra de un día para otro, a través de la repetición y la práctica. Y ya. Eso es todo. Cualquier consejo, duda, pregunta, algo que quieras, como te digo, lo puedes hacer a través de un audio, me copias, yo te voy a estar respondiendo y ahí vamos teniendo comunicación.